Bienvenidos a este nuevo módulo de econometría. En esta oportunidad vamos a continuar el análisis del problema de la inferencia para una regresión lineal. Comencemos entonces por una prueba de significancia, la cual es un procedimiento que utiliza los resultados de la muestra para verificar la veracidad o falsedad de una hipótesis nula. Vamos a trabajarla sobre los coeficientes de regresión a través de la prueba T. La idea básica es la de un estadístico de prueba, un estimador, y su distribución muestral según la hipótesis nula. Este planteo de hipótesis nula e hipótesis alternativa ya lo introdujimos en el módulo anterior. Además es un concepto que tenemos claro desde estadística. La decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula se toma con base a el valor del estadístico de prueba obtenido con los datos disponibles de esta muestra. Empecemos con el estadístico T, que habíamos visto al finalizar el módulo previo, el cual era el beta estimado menos el beta poblacional sobre el error estándar del beta estimado, lo que nos daba la diferencia entre el beta estimado y poblacional por la raíz de la sumatoria de los x centrados respecto de la media al cuadrado por todo esto dividido sobre el error estándar estimado. Esta t sigue una distribución de Student con n-2 grados de libertad. Si el valor beta 2 se especifica con la hipótesis nula, el valor t se calcula a partir de la muestra disponible y nos sirve como un estadístico de prueba. Si nosotros lo incorporamos en un intervalo de confianza y despejamos el beta sombrero, obtenemos la probabilidad del beta 2 menos el margen de error. De esta forma, el intervalo de confianza de 100, 1 menos alfa por ciento se lo denomina región de aceptación o muchas veces también se llama zona de no rechazo de la hipótesis nula. Y la región que queda por fuera lo llamamos zona de rechazo o zona crítica. Los límites de confianza que están dados por los puntos extremos de este intervalo los llamamos valores críticos. Y vemos claramente, en línea con lo que estuvimos analizando previamente, que hay una conexión entre el enfoque del intervalo de confianza y la prueba de significancia que utilizamos para testear nuestra hipótesis nula. Cuando en lugar de tratarse de una prueba bilateral, se trata de una prueba unilateral o de una cola, es decir, que tenemos información si es sobre mayor o menor, se aplica el alfa sobre la cola contra la que se realiza la contrastación en lugar de dividirlo. Entonces, veamos. A modo de resumen, tenemos este cuadro donde tenemos un tipo de test de hipótesis donde la prueba a dos colas es de hipótesis nula de igual contra hipótesis alternativo de distinto. Rechazamos si el módulo del valor estimado de t es mayor a t de alfa sobre 2 con n-2 grados de libertad. Si es de cola derecha, la hipótesis nula es que beta 2 es menor o igual a beta estrella, por lo tanto beta 2 es mayor a beta estrella. Rechazamos si el t es mayor al valor crítico de la tabla.
Y lo inverso para la cola izquierda. Cambiamos el signo de la desigualdad. Recordemos entonces que para las dos colas alfa va 2 sobre 2, dado que dividimos el error en forma equitativa, mientras que cuando tenemos información a priori sobre alguna forma que podría tener el comportamiento de nuestro parámetro estimado, directamente cargamos todo este alfa o el error de tipo 1 sobre la cola de la hipótesis que queremos testear. De esta forma se calcula el valor de t y se ve si se ubica entre los valores críticos t o fuera de ellos. Vamos a definir la región crítica con la tabla t y comparamos con el valor del estimador. Si cae entonces en la región crítica, se rechaza H0. Si cae en la región de aceptación, no se rechaza H0. Vemos entonces que para este caso tenemos un alfa del 5%, por lo tanto 2,5% de este error de tipo 1 lo cargamos en cada una de las colas. La zona blanca es lo que llamaríamos nuestra región de aceptación, o de acuerdo también a numerosos docentes, es una región de no rechazo. En tanto, el área gris es la región en la que vamos a rechazar la hipótesis nula. Al igual que como hacemos con la prueba T, hacemos una prueba de significancia para la varianza, una prueba G cuadrado. Recordemos que el estimador G cuadrado sigue una distribución con n menos 2 grados de libertad. Y el valor que estimamos, de acuerdo a la muestra, es n menos 2 por la varianza estimada sobre la varianza poblacional, tal como analizamos en el módulo anterior. Operamos del mismo modo que hicimos con la tabla T y tenemos nuestras hipótesis nulas también para la varianza. La primera y la segunda son de una cola. Vemos de igual contra mayor y de igual contra menor. Contra mayor lo que tenemos es que el G cuadrado tiene que ser mayor que el obtenido de la tabla para rechazar la hipótesis nula, para G cuadrado de alfa. Contra menor, el estadístico calculado tiene que ser menor, pero en este caso al G cuadrado de 1 menos alfa, con n menos 2 grados de libertad. Y para distinto tenemos que cargar alfa sobre 2 en una cola y 1 menos alfa sobre 2 en otra cola. Recordemos un tema importante que tiene la variable y cuadrado, que es que no es simétrica. Por lo tanto, debemos calcular dos valores diferentes, a diferencia de la normal y la t, que correspondía al mismo valor con el opuesto signo. Veamos entonces que rechazar o no una hipótesis nula depende del nivel de significancia o la probabilidad de cometer el error de tipo 1. Recordemos que esta es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Además, tenemos un beta, que es el error de tipo 2, que es la probabilidad de aceptar una hipótesis nula cuando esta es falsa. Para un tamaño de muestra dada, si tratamos de reducir el error de tipo 1, va a incrementarse el error de tipo 2 y viceversa. ¿Cuál es la decisión que tomamos? La decisión va a depender de
qué tipo de muestra y qué tipo de parámetro estemos estimando y si es más relevante o es más sensible para nuestro análisis no cometer el error de tipo 1 o no cometer el error de tipo 2. Una forma complementaria de analizar este problema de inferencia estadística, vamos a ver que está relacionado con el análisis de regresión y varianza. Vamos a plantear que la sumatoria, vemos que se encuentran todas las variables centradas respecto de la media. La sumatoria del i cuadrado es igual a la sumatoria del i observado al cuadrado más la sumatoria de los errores de los residuos al cuadrado, lo que nos da como resultado beta 2 estimado al cuadrado por la sumatoria de los xy al cuadrado más la sumatoria de los residuos al cuadrado. Si recordamos varios módulos atrás, cuando estábamos estudiando la suma de cuadrados explicada y residual de la regresión, vemos que la suma de cuadrados total es la suma de cuadrado explicada más la suma de cuadrado de residuos. Y el análisis desde el punto de vista de estos componentes se conoce como el análisis de la varianza desde el punto de vista de la regresión, más conocido como ANOVA. Asociados con toda la suma de cuadrados, ya sea total, explicada por la regresión y debida a los residuos, los grados de libertad van a estar relacionados con el número de observaciones de la muestra. La suma de cuadrados total tiene n-1 grados de libertad, dado que perdemos ese grado de libertad al calcular la media muestral. La suma de cuadrado de residuos tiene n-2 grados de libertad, debido a que estimamos dos variables con la presencia de una ordenada al origen o una constante intercepto. Y la debida a la regresión tiene un grado de libertad. Vemos entonces en la tabla que el cálculo nos da que la podemos calcular como la sumatoria de los i estimados al cuadrado, que es igual al beta 2 estimado al cuadrado por la sumatoria de los xy con un grado de libertad, la variación debida a la regresión, la variación debida a los residuos, es la sumatoria de los residuos al cuadrado con n-2 grados de libertad. Si esta sumatoria la dividimos por n-2, es decir, si dividimos los residuos por sus grados de libertad, tenemos la varianza muestral. Y por último, tenemos la sumatoria de los i al cuadrado con n-1 grado de libertad. En base a la información de la tabla, vamos a considerar la construcción de la variable f. Vemos que f es la SCP de la suma de cuadrados explicada sobre la suma de los residuos. Por lo tanto, recordemos que la suma de cuadrados parciales es la suma de cuadrados sobre sus grados de libertad. De esta manera, en el numerador tenemos el beta 2 estimado al cuadrado por la sumatoria de los xy al cuadrado, y en el denominador tenemos la suma de los residuos al cuadrado sobre n-2. De esta manera, la prueba f es beta 2 cuadrado por la sumatoria de los xy al cuadrado sobre la varianza muestral. Si las perturbaciones se encuentran normalmente distribuidas y si la hipótesis nula es
beta 2 igual a 0, la variable f va a satisfacer la distribución f con un grado de libertad en el numerador y n menos 2 grados de libertad en el denominador. Podemos demostrar que el valor esperado de beta estimado al cuadrado por la sumatoria de los xy es igual a la varianza más beta 2 al cuadrado por la sumatoria de los xy, y que el valor esperado de los residuos al cuadrado sobre n-2 es el igual al valor esperado de la varianza muestral, lo que es igual a la varianza poblacional. De esta forma vemos que si beta 2 es igual a 0, las ecuaciones proporcionan estimaciones idénticas. Esto implica que la variable regresora x no tiene influencia lineal sobre nuestra variable regresada o estimada y. Y toda la variación se va a explicar por perturbaciones aleatorias en el UI. Si beta 2 es diferente a 0, las ecuaciones van a ser distintas y parte de la variación de la variable explicada va a deberse a la variable regresora x. Esta razón f que construimos en base a los residuos y en base a la parte explicada por la regresión, constituye una prueba de hipótesis nula de H0 beta 2 igual a 0. Como todas las cantidades que forman parte de esta ecuación se obtienen de la muestra, vemos que son todos valores muestrales, f es un estadístico de prueba para verificar la hipótesis nula de que el verdadero valor de beta 2 es igual a 0. Para eso calculamos la razón f, la comparamos con el valor crítico que obtenemos de la tabla, con un grado de libertad en el numerador y n-2 en el denominador, o obtener el valor p del estadístico f calculado. Para que el resultado de esta prueba tenga significancia, será importante que rechacemos la hipótesis nula, dado que de esta forma estamos observando que la variable regresora x tiene relevancia en la explicación de la variable regresada o explicada y. Hasta aquí, entonces, es todo por este módulo. En el próximo vamos a finalizar ya este problema de inferencia para la regresión lineal, para luego adentrarnos en los problemas de inferencia también, pero para regresión múltiple. Muchas gracias por su atención y espero que el módulo haya sido de mucha utilidad.